clasificar en orden de superficial a profundo lo que compone a un órgano o a una región anatómica en el organismo de cualquier especie. Si observamos los riñones que están colocados ahí en las mesas, lo primero es diferenciar de qué especie son. Eso es lo primero. Notan entonces que la forma de los riñones varía con cada especie. Dentro de los animales herbívoros poligástricos, es decir, los rumiantes, vamos a encontrar que los bovinos, solo los bovinos, presentan los riñones lobulados. Ustedes miran allá en la mesa y van a notar que los riñones bovinos presentan una configuración en forma como de bolas en la superficie externa de esa glándula. Saben que es una glándula de secreción mixta. Cada una de esas configuraciones como bolas son lóbulos del riñón. Dentro de las 4 especies que estamos viendo, hay 2 que tienen riñones lobulados: los bovinos y las aves. Ya ustedes, habiendo estudiado hoy la disección del ave, notaron que los riñones del ave tienen 3 lóbulos, cada riñón: un lóbulo craneal, un lóbulo medio y un lóbulo caudal. Y acá no se le da nombre a los lóbulos, simplemente su número es variable. Y notan entonces la gran diferencia de esos riñones bovinos con las demás especies. Notan el riñón equino, tiene la apariencia como de un corazón, sobre todo el riñón derecho. El riñón de un porcino, si ustedes miraron la disección del porcino, notarán que los riñones son alargados, y los de una cabra son mucho más redondos y tienen más dimensión en espesor, ¿no es cierto? Son mucho más gruesos. El color de pronto ahí sí influye para distinguir con los riñones caninos. Ahí en la mesa coloqué riñones de cabra y riñones de perro, porque externamente tienen la misma forma. Pero noten el color. En el perro siempre los riñones son mucho más oscuros, son de un color violeta bastante oscuro, mientras que el riñón de las cabras, ustedes lo van a notar, es mucho más claro. Notan entonces que al lado izquierdo he dejado los riñones no lobulados y acá he dejado lo que forma al riñón lobulado de un bovino. Entonces, los riñones siempre en todas las especies presentarán en su exterior una cubierta de grasa. Van a notar en esos riñones la diferencia que hay entre una grasa bovina, equina, canina, pero les doy una pauta. Notarán que la grasa perirrenal, así se llama, la que cubre a los riñones, la grasa perirrenal, y en general toda la grasa del cuerpo de una vaca, es de un color blanco, una grasa completamente blanca, y terrosa. Terrosa quiere decir que si ustedes la cogen entre sus dedos, la pueden desmenuzar, ¿no es cierto? Así es la grasa de un bovino. La pueden encontrar en la cavidad abdominal, en el peritoneo, en la cavidad torácica, donde está el corazón y pulmones, y siempre tendrá ese aspecto terroso y de color blanco. Mientras que si nos vamos a monogástricos como el equino o el canino, notarán que la grasa es muy distinta. Su aspecto es de un color amarillo y aparte de eso no es terrosa, sino que es una grasa completamente untuosa que no podemos desmenuzar con la mano. Solamente lo que hará es obviamente dejarnos llenos de grasa en las manos y no se va a desmenuzar. Es mucho más consistente y viscosa. Bueno, eso es la grasa perirrenal. Hasta cierto grado de acumulación de esa grasa es normal y todos debemos tenerla para evitar que los riñones, como tienen un cierto grado de movimiento, y especialmente en los felinos, los gatos, etc., los riñones tienden a ser, como diríamos, pendulantes. Cada vez que saltamos, que nos movemos, que nos desplazamos o hacemos un movimiento brusco, esos riñones tendrán la tendencia a golpear al órgano vecino y notarán que el hígado está muy próximo, y el hígado es un órgano, si lo tocaron, muy duro, ¿no es cierto? La palpación es bastante duro. Entonces, para evitar la lesión entre los órganos cuando nos movemos,
esa grasa que cubre a esos órganos está evitando el golpeteo que puede ser dañino con el tiempo para esos órganos. Entonces la grasa perirenal existe, todos la tenemos. Luego de la grasa perirenal, notarán que hay partes donde ya se ha quitado un poquito de esa grasa y vamos a encontrar una cubierta membranosa de tipo seroso proveniente del peritoneo y se le llama la cápsula renal. Aquí simplemente traté de dibujar un pedacito de membrana, pero la realidad es que cubre a todo el riñón en todas las especies y se le llama la cápsula renal. Está derivada del peritoneo. Ustedes a estas alturas espero ya que sepan que tenemos dos cavidades gigantescas en nuestro cuerpo, pero hay muchas más. Pero dos cavidades gigantescas entre las tantas cavidades que tenemos son la cavidad torácica y la cavidad abdominal con sus respectivas vísceras. En la cavidad torácica, si han leído, sabrán entonces que esa cavidad en su interior presenta una cubierta membranosa de tipo seroso que se llama pleura. Mientras que en la cavidad abdominal, separada por el diafragma, ¿no es cierto?, de los mamíferos, separada por el diafragma, encontramos otra membrana serosa que se llama peritoneo. De tal suerte que a nivel clínico, a nivel quirúrgico, a nivel diagnóstico, debemos saber algo importantísimo. Un paciente con pleuritis, inflamación de la pleura, ¿no es cierto?, va a tener síntomas cardiorrespiratorios, va a tener dolor torácico. Eso es un paciente con pleuritis, ¿no es cierto?, cuando se inflama la pleura. Un paciente con peritonitis ya nos ubica en otra región de nuestro organismo, nos ubica ya en el abdomen, porque el peritoneo solamente es el abdomen, y va a tener entonces síntomas abdominales y digestivos, ¿no es cierto? Y la peritonitis y la pleuritis son graves y son de atención inmediata. Entonces les repito, la cápsula renal proviene del mismo peritoneo, que es la membrana serosa que cubre el abdomen. Bueno, sigamos profundizando. Al hacer un corte frontal de un riñón, estamos destapándolo en dos mitades, una mitad dorsal y una mitad ventral, que yo les decía cuando iniciamos semestre en la primera clase, que hay muchos planos anatómicos, y entre esos planos podemos hacer cortes. El más conocido de los cortes y de los planos anatómicos es el longitudinal medio, pero acá estamos usando otro que es igual a destapar una cajita, ¿no es cierto?, o abrir un libro, y notamos que separamos una mitad arriba y una mitad abajo. Esto es un corte frontal, donde hemos separado dos mitades, una dorsal y una ventral. Notamos en ese corte que los riñones de todas las especies, incluido el humano, van a presentar por debajo de la cápsula renal la zona cortical. Es de un color claro, siempre, así sea en disecciones o en cirugías, vamos a notar que la cápsula renal se presenta de un color claro y va ya a formar tejido glandular. Ya no estamos hablando de membranas, ya no estamos hablando de nada, ya estamos hablando de la propia glándula, formada entonces por la zona cortical o corteza renal, y esa zona cortical es importantísima a nivel fisiológico, porque en ella microscópicamente encontramos lo que llamamos los glomérulos renales o de Malpighi. Seguramente ustedes los han oído mencionar. Malpighi se escribe con una U. Esos glomérulos renales o de Malpighi son la unidad funcional y estructural del riñón. El riñón entonces tiene una función, los riñones tienen una función vital en nuestro organismo, son órganos esenciales. Sin riñones no vivimos, así como sin corazón no vivimos, sin hígado no vivimos. Esos son órganos esenciales, pero sin vaso podemos vivir. Hay órganos esenciales y hay órganos no esenciales como el vaso. Yo puedo sacarle el vaso a un paciente y no va a tener inconveniente en seguir viviendo. Entonces, los riñones tienen la función vital de filtrar la sangre. Minuto a minuto estamos produciendo orina.
todo el tiempo estamos produciendo orina, que es el subproducto que se va a obtener al filtrar la sangre. La sangre entrará, la que ha pasado por nuestro organismo, entrará por la arteria renal al respectivo riñón, por medio de la arteria renal. Esa sangre inmediatamente es llevada a lo que yo les dije, no lo puedo mostrar en anatomía porque esto es anatomía macroscópica, lo van a ver en histología, los glomérulos renales o de Malpighi. Entonces ellos, por su diseño histológico, empiezan a separar todos los elementos nocivos o que están en exceso en nuestro organismo para tomarlos y agregarles agua y formar la orina. Y de esa manera está filtrando cada minuto un cierto volumen de sangre que varía con cada especie, incluso con la actividad que estemos realizando, ¿no es cierto? O con lo que hayamos consumido en la dieta o en nuestras bebidas, y filtra la sangre. Esos glomérulos, ustedes si observan allá en las disecciones, las cortezas renales de cualquier especie, se ven unos punticos chiquiticos, microscópicos, pero no tabú, como si hubieran colocado punticos de pronto con la puntica de un portaminas. Esos son los glomérulos. Entonces la corteza es la que empieza a producir la orina con los glomérulos de Malpighi. Luego después en histología les van a mostrar que esos glomérulos tienen una serie de túbulos, que el asa contorneada distal, el asa contorneada proximal, el asa de Henle, etc. Pero toda esa orina es llevada por conductos microscópicos hacia la médula del riñón. La médula es la parte más oscura en la zona glandular, en los cortes histológicos. Ustedes notarán cómo en este riñón lobulado del bovino la médula quedó separada en secciones, mientras que en las especies en que los riñones no son lobulados, la tendencia es a formar una sola zona de color oscuro, ¿no es cierto? Esa es la zona medular o médula del riñón. Curiosamente, en el porcino, a pesar de no tener riñones lobulados, la médula quedó separada también en secciones muy semejantes a lo que pasó en el bovino. Pero esas zonas oscuras, sepan que son la médula del riñón. La orina en forma microscópica sigue avanzando por una serie de conductos. Si nos vamos a bovino y porcino, notaremos que esa minúscula orina entrará a estas puntas, que son conductos muy pequeñitos pero ya visibles allá en las disecciones, que se les llaman los cálices menores. Todos esos son cálices menores en las especies que poseen cálices. Si ustedes observan acá el dibujo, notarán que las únicas especies que he colocado acá y poseen cálices menores y cálices mayores son el bovino y el porcino, no más. Bueno, los cálices menores entonces los van a ver allá como esas pequeñas proyecciones que van desde la zona más exterior hacia la zona más profunda para confluir todos esos cálices menores y formar lo que llamaremos acá, ya en la parte más interna del riñón, los cálices mayores. Fíjense que los van a notar allá en las disecciones como unos conductos alargados del diámetro variable dependiendo de la especie, pero son muy fáciles de identificar allá en las disecciones. Están formados los cálices mayores por toda la confluencia de los cálices menores. Una vez que se han formado los cálices mayores, ahí ya se encuentra un volumen aceptable de orina muy visible, ¿no es cierto? Y esa orina busca salida del riñón, porque notarán que el riñón produce orina, pero no la puede almacenar. No la puede almacenar. Así que cada minuto que se va formando orina en esos cálices mayores o en las pelvis renales de los otros riñones, ¿no es cierto?, vamos a salir de esos riñones por el uréter. Lo dibujé en color verde. El uréter es un conducto que tiene sus paredes formadas por músculo liso, un poquito de tejido elástico, etc. Pero la función de su uréter es llevar orina desde el riñón hasta la vejiga. Notarán ustedes a estas alturas que hay unas especies que no poseen vejiga. Cuando se habla de cloaca, significa que son especies que no poseen vejiga. La cloaca es un punto común para desalojar del organismo, no del nuestro, sino del organismo que posee cloaca, a un mismo tiempo la orina
y la materia fecal. Ustedes van a notar entonces que en las especies que hay cloaca, la descarga fecal siempre tiende a ser líquida, fluida, ¿no es cierto? Porque está mezclada con la orina. Entonces podemos concluir que no hay vejiga en las aves, que es lo que estamos estudiando, no hay vejiga. Entonces el uréter de esas aves, ¿a dónde irá? A lo que ustedes estudiaron allá, por eso tuvieron toda la mañana para estudiar, el uroceo. Uroceos son dos orificios, hay un uroceo a cada lado. Uroceo son dos orificios donde va a terminar cada uno de esos uréteres en la cloaca. Bueno, concluyamos algo importante en este instante. La orina sale del riñón a partir de los cálices mayores, sale por el uréter a partir de los cálices mayores en bovinos y en porcinos. Ahí empieza el uréter, en esas especies. ¿Sí? En bovinos y en porcinos. Por ahí algunos libros mencionan la pelvis renal de los porcinos, pero no voy a complicar la vida, no quiero complicar más. Pero hay otras especies que no poseen cálices, ¿no es cierto? Y el uréter, entonces, como no hay cálices para empezar en ellos, empieza en lo que llamaremos la pelvis renal. Simplemente van a encontrar allá una zona dilatada en forma de embudo, llena de pliegues, ¿no es cierto? A eso se le llama la pelvis renal. Así de que en un caballo, en una cabra, en un perro, van a encontrar, lo mismo en un gato, una pelvis renal que da origen al uréter. El uréter, entonces, lo que sí coincide en todo mamífero es que va a la vejiga. En el siguiente tema, que es aparato urogenital, vamos a encontrar la terminación de los uréteres. Acá estamos viendo su origen, en el siguiente tema veremos su terminación. Bueno, entonces ya reconociendo acá esas partes tan importantes, les voy a decir algo que sí es común en todos los riñones sin importar la especie. Puede que en las aves sea distinto, pero hasta el momento no me he puesto a mirar eso. En los mamíferos, la zona cortical, que les repito es de color claro, ¿sí?, siempre tiende a separar en secciones a la médula, y así no forme secciones, de todos modos deprime a la médula para tener algunas entradas de corteza hacia médula como entradas como estas, a veces poco evidentes en algunas especies, un poco evidentes como en el caballo, pero muy evidentes como en los porcinos y en los bovinos. Todas estas partes de médula que tienden a separar, todas estas partes de corteza que tienden a separar a la médula, fíjense que la médula tiende a separarse por eso, son las columnas renales. Entonces allá en las disecciones no se les olvide, las zonas claras son columnas renales. ¿Sí? ¿Y qué son las columnas? Entradas de corteza hacia médula. Ahora, la médula forma otra cosa, el opuesto, que tiende a ir hacia afuera, las pirámides renales. Entonces fíjense que las pirámides son zonas oscuras formadas por médula y van hacia afuera, se proyectan hacia la corteza. Aquí las pirámides pues simplemente son cada una de las secciones de la médula. Así de que el día del examen, si yo les coloco una aguja en este sitio, puede haber dos posibles respuestas. Una respuesta que puede dar un estudiante, y estaría bien, es que él diga es una pirámide renal. Cualquiera de estas zonas la valgo como pirámide renal. Pero otro estudiante también podría decir es médula renal. También se lo valgo. Pero eso sí, que nos quede claro que la pirámide es una sección de médula, ¿no es cierto? Eso es una pirámide, es una sección de médula que fue separada por dos columnas. Entonces, ya no teniendo ningún problema con esto, sabemos que toda la zona oscura es la médula, pero podemos separar en esa médula, diferenciar lo que se llaman pirámides renales. Las columnas son claras, las pirámides son oscuras. Las columnas pertenecen a la corteza, mientras que las pirámides pertenecen a la médula. Bueno, ahora notamos entonces que el riñón de cualquier especie nos va a mostrar esto, lo que llamamos el ilio del riñón. El ilio del riñón es una hendidura que presenta el riñón de todas las especies
Hay muchos órganos que tienen hilio, después veremos hilio del pulmón, hilio del vaso, ¿no es cierto? Hilio es sitio de entrada y salida de estructuras. En el caso del riñón, por ese hilio entran dos cosas. Entra la arteria renal con la sangre que debe filtrar el riñón, además lleva un poquito de oxígeno para obviamente mantener vivo ese órgano y nutrientes. Entra la arteria renal, y entran los plexos nerviosos simpáticos y parasimpáticos. Ojalá del tema pasado que ya fue evaluado les haya quedado claridad de que cuando hablamos de sistema simpático y parasimpático significa que son nervios que van a vísceras, mientras que si hablamos de nervios sensitivos, motores y mixtos, estamos hablando de nervios que pertenecen al sistema nervioso voluntario. Hay receptores como los órganos de los sentidos, y los nervios motores van a los músculos que nos permiten movernos, que conocemos como carne, son los músculos esqueléticos. Entonces, simpático y parasimpático es a vísceras. Cualquier víscera recibe esos nervios. Entonces acá vemos el hilio del riñón, recibiendo esos nervios simpáticos y parasimpáticos. Ya sabemos que entra dos cosas. ¿Qué saldrá por el hilio de los riñones de cualquier especie? Pues sale la vena renal, ¿no es cierto? Podemos entonces, como hacíamos en sistema nervioso, no es pecado dibujar el flujo hacia donde se dirige en cada estructura. Mientras una vena está sacando sangre del órgano respectivo, una arteria está entrándola. ¿Sí? Ya veremos después en cardiología qué variaciones se nos pueden presentar. Entonces sale la vena renal, sale el uréter con la orina, obviamente, ¿cierto? Y saldrá una estructura que ni siquiera dibujé porque ya a nivel de disección es muy difícil encontrar, que son los vasos linfáticos. Todo órgano en nuestro organismo tiene mecanismos de drenaje para el exceso de líquidos que se puedan acumular y son los vasos linfáticos. La linfa entonces proviene de dos cosas. Uno, los líquidos excedentes que tienen nuestros tejidos. Ahí se forma el plasma linfático. Y otro, ese líquido pasará por ganglios linfáticos para enriquecerse con linfocitos y así formar lo que llamaremos linfa. Entonces, de cualquier órgano, incluidos los huesos, vamos a encontrar que salen vasos linfáticos para mantener un nivel adecuado de fluidos dentro de ese tejido. Conclusión, por el hilio del riñón pasan 5 estructuras, 2 que están entrando y 3 que están saliendo. Entra la arteria y los nervios y sale la vena, el uréter y los vasos linfáticos. Ahora, notemos que los riñones de cualquier especie siempre estarán acompañados de una glándula de secreción interna, es decir, endocrina, que es la glándula adrenal. Ustedes en la teoría que verán ahí les hice un cuadro muy primario, muy de kinder, donde les hablo de cómo se clasifican las glándulas según su secreción. O son endocrinas, o son exocrinas, o son de secreción mixta. Y ahí les escribí entonces cuál es la secreción interna y externa del riñón, porque él es mixto, y cuál es la secreción interna completa de una glándula adrenal. Las adrenales siempre las ubicaremos fácilmente porque están por debajo del riñón respectivo, siempre van acompañando a los riñones. Nosotros los humanos que estamos en posición erguida, pues nos acostumbramos a decirles suprarrenales, porque al estar en posición erguida la glándula adrenal queda en la parte más alta del riñón. ¿Hay alguna pregunta? Eso es lo que les quería decir de riñón. Para la siguiente clase les ruego otra cosa. Ahí voy a utilizar una vaca desarmable que compró la Universidad de La Salle hace como ya 2 años, ¿no es cierto?, para que hagamos un ejercicio con respecto a la identificación de órganos y su topografía, a ver quiénes ganan puntos. Por eso no dejen pasar el tiempo, aprovechen este tema que es de los más importantes a nivel práctico profesional.
Yo les digo, cuando trabajaba en fincas, para mí era más